Y bueno, después de ese periodo en el que Juan hace esa manifestación, por decirlo de alguna forma, es en el periodo en el que se conocen Juan y Nancarrow. Entonces son dos jóvenes bastante radicales. La casa que tenemos en la parte superior del Sol, desde mi punto de vista, quizás un poco romántico, tiene que ver con la fe o la esperanza en el humanismo. Ya no en el comunismo como a inicios del siglo, de los jóvenes. Se fracasa. Exactamente. Y creo que después, en el caso de ellos dos, entienden que la revolución va hacia el arte. Que el humanismo será la única vía de resistencia en contra del fascismo. Porque ahora ya no nos importa el color ni el discurso, de lo que ellos se dan cuenta es que va a haber una suerte de dominación y de esta naturaleza, ¿no?, que sería fascista. A partir de ese momento, O'Gorman y Nancarrow son amigos y construyen esta casa. Lo que es maravilloso de este espacio, de verdad, más allá de las percepciones personales, es que representan una colaboración entre dos vanguardistas y dos vanguardistas humanistas. Nancarrow es considerado en la actualidad uno de los compositores más importantes del siglo XX. Y O'Gorman es uno de los arquitectos modernos, si no es que el primer arquitecto moderno, como muchos han pensado que es. Es decir, son dos hombres modernos en el sentido dual, porque es algo que yo también ya he entendido muy claramente. La modernidad entendida como técnica, reflexión y desarrollo, pero también la modernidad entendida en su cualidad destructiva. Ellos dos están muy conscientes de esas dos partes, no son estos artistas o creadores que están embelesados con el desarrollo y con el progreso, son súper críticos. Y por eso es que al final, o en cierto momento de su juventud, se dan cuenta que la única transformación será a través del arte y la resistencia del humanismo en contra de la sombra o de la opresión o de lo que sería el fascismo. Esta casa va a ser construida a finales de los años 50, continuando lo que sería el estudio que veíamos acá, y va a construirse después de que Juan O'Gorman visita Pittsburgh, donde se le había encomendado un mural de gran, pero un súper mural. Cuando estamos platicando de este tema, de toda la locura que hay alrededor del mural del aeropuerto, llega un jovencito que es Edward Kaufman Jr. y ve el mural. Entonces, cuando ve el mural, él venía a estudiar, como muchos norteamericanos, muralismo. Había estudiado arquitectura nada más y nada menos que con Wright. Y había viajado a México con muchos recursos para conocer la pintura mexicana y para aprenderla. Le gusta el mural y le dice a Juan que por favor vaya hacia Pittsburgh para hacer un gran mural en una asociación que tenía su padre millonario de jóvenes judíos. Juan se acababa de casar. Estaba recién casado, vive prácticamente un año en Pittsburgh, su luna de miel con Helen Fowler O'Gorman. Se la pasan haciendo los bocetos. Era un gran, pero gran mural. Trabajan durante un año y cuando entregan estos bocetos, se dan cuenta que tiene una alta carga crítica. Entonces, el dueño le ofrece una gran disculpa y dice que eso no va a poder llevarse a cabo. No se sabe quién tiene los bocetos. Yo no sé si Juan se los trajo, si se los dejaron, no se sabe. Hay una publicación en Estados Unidos sobre el tema y donde se pueden observar los murales. Lo que ocurre ahí también va a ser bien fortuito, porque Edward Kaufman, padre, lo cita en una casa que le acaban de entregar, que será la Casa de la Cascada. Porque en ese momento también tenía una encomienda con Frank Lloyd Wright para hacerle la casa de campo en Pensilvania. La Casa de la Cascada es Falling Water. Exactamente. Falling Water, es fantástica. Esta que tiene estos planos. Está la cascada. Preciosa, sí. Exactamente. La acabo de ver justo estos días. Qué casa, ¿verdad? Fantástico. Pues para su momento es adelantadísima. Exacto, porque sería Wright el gran arquitecto del siglo XX norteamericano. Por lo menos de la primera mitad del siglo XX va a ser el gran arquitecto. Y es un arquitecto que no está pensando en los rascacielos, como se estaban pensando, por ejemplo, en Chicago a inicios del siglo XX, sino en la parte del paisaje, de la cultura y de la integración. ¿Mande? Las prairie, las de la pradera. Exactamente. Él está pensando en eso y cita este hombre, Edward Kaufman, a Juan ahí.
y Juan vive en cuerpo lo que es la arquitectura orgánica. Él ya había abandonado la arquitectura, había dejado durante más o menos 10 años, ya no hacía arquitectura, hacía pintura, y se da cuenta que la arquitectura, si bien en México no tuvo éxito como modernidad o funcionalismo en el sentido de menor inversión, máximo rendimiento, porque eso enriqueció la corrupción de las constructoras, sí se da cuenta que pasada la Segunda Guerra Mundial y observando el pensamiento norteamericano a través de Wright, la arquitectura tiene otro reto, que será vincular al hombre con la naturaleza. Yeah. Entonces ahí conoce a una buena diversidad con Kaufman, porque muchos europeos habían sido perseguidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y habían migrado a Estados Unidos. Kaufman tenía de visitantes a muchos de ellos. O'Gorman los conoce, sabe que no va a ser el mural, regresa a México. Traen a la Bauhaus. Exactamente, conoce a muchos de ellos. Abren una sucursal de la Bauhaus. De hecho, ¿sabes? Estuvimos en Valladolid y ¿sabes que me acordé? Hay unas sillas que se llaman butaques. Es una silla de madera redonda, muy cómoda, ¿Sabes que el origen es Bauhaus? Es una cosa integral autóctona. Por cierto, María Luisa es hija de una mujer refugiada. Y de hecho su hermano es un cronista de la tragedia de la guerra civil. Es Jordi Soler. Qué maravilla. Terrible. Horrible, sí. Pero esta casa justo es casa de toda esta, de todos ellos. Claro. Sí, justo. Nosotros estamos muy vinculados y agradecidos con el doctor Julio Estrada, especialista en Ancarro, que es hijo de exiliados. ¿No? Y cuando llegan a talento que nos han dado. Exactamente, cuando llegan a Ancarro, el Colegio de México, exacto, claro. Exacto, cuando llegan a Ancarro a México, 21. lo apoyan los españoles, porque los españoles que ya tenían más o menos una posición. Además había una élite intelectual. Exactamente, ellos sabiendo que Nancarrow había combatido, cuando lo reciben en México tratan de cobijarlo. Hay un compositor español hasta cierto punto de avanzada que le encarga su primera obra en México, porque tenían esa necesidad, esa conciencia de lo importante que había sido la participación fallida o no de los intelectuales a nivel internacional. Nancarrow formó parte de la Brigada Abraham Lincoln y ellos lo acogieron, ¿no? O sea, hay toda, por eso es que esta casa, también nosotros lo decimos, no es nada más, o si bien parte de la relación O'Gorman-Nancarrow se vincula con España, se vincula con un montón de espacios, lo estamos platicando ahorita con los Estados Unidos, ¿no? Con el tema de Franklin Wright, es como una gran madeja desde la que se puede sacar un montón de lecturas, y por eso cuando pensamos en la preservación es patrimonio tangible, porque ahorita estamos resguardados en ella, pero también es intangible, porque es una voz de una historia poco conocida en México. Claro. O sea, si nosotros pudiéramos hacer una investigación, que muchos la están haciendo, por supuesto, pero de toda esta generación, te darías cuenta que ese México de los años 50 no está totalmente enfocado en la modernidad, en los edificios verticales, está también muy crítico, muy resentido por todo lo que pasó. O sea, nada más pensar, yo siempre lo digo y soy muy reiterativa, en el estallido de la bomba atómica. O sea, saber que fue una realidad, que tú viviste ese tiempo, cómo como humanista, como persona, puedes vivir después de eso. Aterrador. Exacto, y muchos pintores, muchos creadores a nivel internacional, hubo un trastorno, hubo un cambio, hubo un como recogimiento. O'Gorman, por ejemplo, que había sido un sujeto a inicios del siglo XX muy interesado en participar en el ámbito público, dice, yo no puedo. Yo no soy un hombre de negocios, la arquitectura es para hombres de negocios, yo soy un obrero más, yo soy una herramienta social más que en este contexto no sirve y prefiero retraer. ¿Y cómo proyectan un regreso al mexicanismo? Porque aquí estamos viendo elementos prehispánicos que siempre evocan eso. Y en esta dialéctica que evocas, hay una cosa muy interesante porque la madre para crear destruye, y esa es la Coyolxauhqui, destruye para que después surja la vida, y el Popol Vuh es el ciclo. Es así, es una dialéctica, sí, es muy interesante. Bueno, veo aquí doble.
Sí, Sí. y es un gran mérito de estas gentes. Aquí en el caso, por ejemplo, que ahorita que lo señalan, arriba tenemos un sol naciente y acá tenemos un sol y luna. Claro, porque hay una relación entre Y los acá es un espacio arquitectónico distinto. Este es un espacio para la contemplación. Originalmente estos ventanales no estaban, eran nada más los pilotes o las columnas, y era una terraza de sombra. Es decir, O'Gorman sugería a Nancarrow que aquí él pudiera estar observando el jardín, estar afuera sin estar totalmente expuesto. Y desde mi punto de vista, el sol y la luna están en equilibrio como sinónimo del espacio, la contemplación, el equilibrio, porque Nancarrow era un hombre que trabajaba por lo menos 12 horas diarias. Entonces trabajaba en el estudio y su viuda, la doctora Yoko, comenta que él salía aquí a las 6 de la tarde un ratito a tomar un café o a tomar un té. Era un hombre que le encantaba la comida, tenía un muy buen gusto. Y eran dos hombres que disfrutaban. O'Gorman construye esta casa, yo lo he dicho siempre, más allá de que si guste o no guste O'Gorman como arquitecto, es un buen arquitecto. ¿En qué medida? En que te hace con una similitud el traje a la medida. Te toma las medidas, es decir, entiende qué necesitas, en este caso es un músico, y le crea una caja de silencio y de contemplación, porque sabe que Nancarrow trabaja con el sonido, y si la materia prima de su colega es el sonido, le voy a dar silencio. Entonces él es el que va a saber en qué momento activar una cosa o la otra, y creo que hay un respeto muy fuerte entre los dos por cómo distribuye y cómo construye el espacio. Ahí es cuando te das cuenta que O'Gorman es un buen arquitecto, te guste o no, te caiga bien o no te caiga bien. Lo ves también, siempre lo comento. Pero hay que ver en su época. Exacto. Era un vanguardista. Exacto. Y tenía otras versiones también cercanas, como el propio Pan y Barragán, que cada quien estaba haciendo lo suyo. Pero en el caso de O'Gorman es muy bueno también en este sentido de la arquitectura como una herramienta. No es un ornamento, es un elemento que te va a ayudar a vivir y a crear. Pasa en el caso de esta casa o pasa en el caso de Diego Rivera. Cuando ustedes van a Alta Vista, se dan cuenta que es una caja de luz. Sí, para el estudio. Es una caja de luz. Y eso es un súper privilegio para el pintor. Porque el pintor, la mejor luz para pintar es la luz natural. Claro. Y O'Gorman se encarga de que durante todo el año Rivera tenga luz natural para pintar. Es tan importante y tan acertada la arquitectura que Rivera no abandona el estudio. O sea, deja de tener esta función matrimonial o familiar, pero el estudio nunca lo deja. ¿Por qué? Porque era una buena herramienta. Y pasa lo mismo con esta casa. Nancarrow la habita durante toda su vida. Y es aquí donde va a transformar la composición occidental de ese tamaño. Aquí donde estamos. Entonces, el paralelismo que hay entre O'Gorman y Conan Nancarrow es un conocimiento muy profundo de la técnica moderna y una conciencia social que los va a diferenciar del resto de sus colegas, o bien también los va a unir a otros, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Max Cheto, migrante, que va a Estados Unidos, de Estados Unidos llega a México y que es un gran amigo de O'Gorman. Cheto traía Bauhaus, traía Neutra, traía un montón de lenguajes también de carácter innovador en la arquitectura. Por eso son como una suerte de ríos que se tienen que ubicar y analizar. Ahorita que Armando hablaba del propio Mérida, en otros ambientes tiene también una participación extraordinaria. ¿Cómo enriquece la narrativa dominante de la plástica mexicana? Lo interesante que yo observo es la idea de Mérida el arte como parte de la arquitectura, no como decoración. Como parte Él le llamaba integración plástica. De hecho, O'Gorman y Mérida van a coincidir en el 65 en Estados Unidos. San Antonio. Exactamente. Ahí va a ser Mérida una pieza. Sí, Mérida es un mural para el teatro. Exactamente, sí. Es de mosaico. Sí, lo hacen en un momento también en el que México ya no tiene tanta preocupación por el muralismo. O sea, México, el muralismo es muy importante en los años 20, 30 y hacia los años 50. Pero porque es panfletario. Exactamente. Es el que no lee puede ver las imágenes. Claro.
Es un poco lo de la iglesia, ¿no? Ujú. Los mártires, y los milagros, y todo eso. Sí, son grandes imágenes. Sí. Son imágenes. Sí, pero lo que es bien interesante, por ejemplo, de esto que hace Mérida y O'Gorman en los 60, es que en ese contexto también se están cumpliendo los 50 años del estallido de la Revolución. Y desde el gobierno mexicano se están replanteando la importancia del muralismo. Pero ya es un muralismo más como de museo, ya no es el muralismo que pretenden que esté en contacto Didáctico. con la gente, no, ya es como la reliquia. Y de hecho a quien encargan murales es a O'Gorman, entre otros. Y el lugar donde va a recibir el gran proyecto de conmemoración de los 50 años de la Revolución, reflexionando también en la importancia del muralismo, va a ser el Castillo de Chapultepec. O sea, se inyecta una buena cantidad, no sé si de dinero, porque no sé qué también les hayan pagado, pero sí es como Pero la oportunidad. un proyecto. A Juan no le pagaron la última parte, de plano, y Juan abandonó. Y a Mérida no lo aceptaron. Ahí aceptaron de los grandes, así ya los reconocidos, Siqueiros, O'Gorman, Camarena. Bueno, hay varios, pero bueno, por ejemplo, Mérida no lo aceptaron. Entonces, en ese contexto, ellos participan a nivel internacional. En Chile, O'Gorman se va con Camarena, y en Estados Unidos va O'Gorman y va a Mérida. González Camarenas dice. Sí, González Camarena se va a Chile para hacer también algunas cosas en Argentina, Chile, Sudamérica. Pero lo de Chillán es muy importante. Exactamente, esa Y es la, la historia. y la casa, ¿cómo se llamaba? Esta, el que tiene todo es un espacio pintado. La de Siqueiros en Argentina. Sí. Sí. La finca rosada, no me acuerdo cómo se Sí, llamaba. exactamente. Sí. A mí, yo tuve muy buen contacto con Argentina siempre, y en una ocasión, ya no me acuerdo quién, me sugirió a quién podía yo proponer para que sacaran, porque era una cava, Sí. la sacaron, lo hizo Serrano, yo mandé a Manuel Serrano, Órale. la rescataron y ahora está en la Casa Rosada. Sí, y fue todo un Es un todo, trabajo, o sea, es como una continuidad visual. Qué lindo. que fue un momento en el que Siqueiros se autoexilia en Argentina. Bueno, estaba perseguido siempre, ¿no? Sí. Bueno, no siempre por buenas causas, además hay que decirlo. No, bueno, Era un poco no hay más pillín. ruta que la nuestra. Eran sus puntos de vista, es como López Obrador, Qué ¿no? fuerte Sus frase puntos de esa. vista. No hay más ruta que la nos queda arrogancia. Y qué Totalitario. grandeza también. Sí. Totalitario. Sí. Pero, por ejemplo, en eso no hay más ruta que la nuestra, le pasa a dar una bofetada a esta mujer, María Izquierdo. A María Izquierdo, cuando no puede, le encomiendan una tarea mural para Centro Histórico, uno de los Pero edificios, no y la, le dicen no que la no, permiten. No se la permite. porque no hay más ruta que la nuestra. Claro, Y ahí, Además era mujer. claro. exacto, y además ahí Misóginos. es muy triste, la verdad. Yo creo que también Machos, sí, más que machísimos, sí. yo creo que son de las cosas que tendríamos que enfrentar como conocedores del tema, y leer esas líneas que son tan dolorosas de Rivera y de Siqueiros en contra de María Izquierdo. O sea, en el contexto de su época, Eso yo nunca- porque hay mucho en periódicos. Cae en majadería. Pues bueno, ya que se descalifique por ser mujer. Ay, perdón que lo diga, pero si estás grabando sí lo voy a decir. Como este subsecretario inmundo que le dice a la ministra Piña, cerda no sé qué, pero ¿cómo se atreve Claro. a esas alturas? Ha habido, ¿verdad? Lo que Es nos lo ha mismo, no hay costado. más ruta que la nuestra. Sí, Exacto. exactamente. Y por ejemplo, se reescribe eso. hay una cosa Qué horror. súper dolorosa. Yo encontré unos documentos que después perdí hace muchos años. Fue el caso de María Izquierdo, pero también fue el caso de pintores homosexuales. Pero María Izquierdo también tiene otro problema, su relación con Tamayo. Tamayo. Y Tamayo la trata de borrarla porque realmente ella lo influye. Hay pinturas que no sabes si es de Tamayo o de María Izquierdo. Sí, y también hay, bueno, esta parte de la homosexualidad de la pintura, Ajá. donde hubo manifiestos en contra de los pintores que tuvieran diferencias sí, ¿no? O sea, Comentábamos de Rodríguez Lozano, el murales que acabamos de ver. No, qué maravilla, pero qué tristeza también, Armando. ¿Verdad? Es gris, Rodríguez Lozano. Es lo más triste que hay.
pero es súper doloroso. Yo he de admitir, ahí hay unos manifiestos, creo que es Diego Rivera, no sé si me estoy equivocando, que hace una crítica en contra de este sector, que ellos no pueden participar, que ellos no son hijos de la revolución, y lo firma un montón de gente. Tú no sé si conozcas esos documentos, son fortísimos. Juan, yo debo aceptarlo, Juan firma uno de esos comunicados. No sé hasta, yo creo que tiene mucho que ver con la época, con la efervescencia, con el liderazgo. Yo no sé, Juan, hasta qué punto abrazó o no, pero lo que sí se hizo público en ese momento fue el apoyo con una firma. Está el grupo de los contemporáneos, que ellos se cierran para decir a nosotros no nos interesan esos temas y tenemos otro tipo de preocupaciones, ¿no? Que también fue súper criticado. Pero mira, el caso de Tamayo no le permiten, no es muralista. No es muralista. No tiene el nivel. El mensaje. Su mensaje es plástico y lo otro es el mensaje panfletario. Va más ruta que la nuestra. Panfletario. Yo defino quién sí, quién no. Pero también se va a Nueva York y luego se va a París, ¿no? Y se engrandece, ¿verdad? Nos llega la gloria, sí. Demuestra su creatividad. Y al final también creo que en este tema como de la pintura de Caballete burguesa o la pintura de Caballete sí o no es la que prevalece, porque muchos de los muralistas seguían haciendo la pintura de Caballete, ¿no? Pero eso vivían. Exacto, pero había todo ese, no sé si recuerdan toda esta reflexión sobre que la pintura de Caballete era burguesa y que tendríamos que aniquilarla porque toda la pintura tenía que ser pública y todo el acto creativo muy influenciado por el pensamiento ruso. Entonces había un montón, era como una gran maraña que después se va asentando y regresando a los 60, en México se está haciendo esta conmemoración de los 50 años del estallido de la Revolución Mexicana y también las reliquias del muralismo. Es ahí donde va a pintar Siqueiros, por ejemplo, el mural sobre Porfirio Díaz, donde están todos. Ah, sí. Ajá. El de Chapultepec. Exactamente, o le encomiendan a Diego Rivera un mural sobre la independencia, que ya no logra hacer porque muere, y quien toma la batuta es O'Gorman. Rivera lo que había mandado a hacer era un muro curvo, exprofeso, o sea, quería un muro curvo, muere. Yo no sé si Diego Rivera se lo pide o la gente resuelve que será O'Gorman, pero O'Gorman hace un mural. Y esa es una tesis muy personal. ¿El de Chapultepec? Es el de la independencia. Una percepción muy personal es que O'Gorman asume, creo que con mucho honor, porque le tenía mucha admiración a Rivera, asume el encargo y desde mi punto de vista hace un homenaje a Rivera partiendo del tipo de composición que Rivera hace en Sueño Dominical. Si recuerdan esta tiborradez de Rivera de poner todos en primer plano, O'Gorman no lo manejaba y lo maneja en la Independencia en homenaje a Rivera. Es como decir, bueno, ¿cómo Rivera hubiera resuelto esto? Y piensa en el gran mural que es Sueño Dominical y hace una fusión entre su obsesión o su gran conocimiento del pasado con la forma en la que Diego Rivera compone. Es un gesto muy sutil que hace Juan O'Gorman. Es una percepción personal, pero creo que se puede demostrar si hacemos una confrontación entre el Sueño Dominical y ese mural. Después va a ser otro dedicado a Francisco I. Madero sobre la revolución, sobre la decena trágica, y después le van a encargar sobre Felipe Ángeles y Zapata. Yo tenía dibujos, los vendía al Museo de Historia de Monterrey. Ah, los tienen allá. Eran unos grandes dibujos. Esos son maravillosos, que son unas investigaciones muy gratas sobre el rostro de Zapata y sobre Felipe Ángeles, porque Juan hace mucha investigación. En el caso del Museo de Historia dicen que pidió apoyo de especialistas del lugar para empezar a ver cráneo y empezar a hacer ahora sí una versión muy acercada de los que se pudo hacer ese caso de reconstrucción, porque tenía una gran obsesión por la historia. Y O'Gorman, ahora regresando a la pregunta, Valentín, sobre esta parte, sobre la parte regional o sobre la parte iconográfica de los mexicas, que es el caso que tenemos afuera, tiene que ver, desde mi punto de vista, con el sentido moderno. Es decir, el momento en el que es necesaria la tradición
para poder seguir avanzando. Mm. En ese sentido, Borman también lo tiene muy claro. Es decir, tú no puedes olvidar de dónde... O sea, la modernidad tiene esos dos caras. Nos embeleza con el futuro, pero siempre está deglutiendo el pasado. La novedad tiene que ver con la renovación, con lo que ya antes era anticuado y ahora es nuevo o mejor. Es ese constante proceso. Y O'Gorman a estas alturas está pensando en Wright, en el Mayan Revival, pero también está echando a andar todo este conocimiento que tenía de la cultura mexica. Por eso es que esta casa va a tener esos recubrimientos. ¿Qué tan atractivos o agradables hayan sido para Nancarrow? Ni idea. Ay, sí, yo no sé si Nancarrow se quedó contento, si le dijo si yo quiero un solecito, yo quiero una manita. No me los imagino en esos términos, siendo honesta. Pero lo que sí es un gran gesto es que Nancarrow le da carta abierta, dice yo necesito una habitación, una cocina, tú házmela. Es que yo creo que, ¿sabes? Hay como un momento en que México, no sé si es muy frívolo que yo diga, pero que se puso de moda. Y entonces viene hasta D.H. Lawrence, escribe mucha libro, gente pasa por aquí. Y viene Valeta Suárez, Mucha gente y pasa todo el por mundo aquí. está impresionado de la grandeza del pasado mexicano, ¿verdad? Y dan una cuenta de él que ni siquiera muchos mexicanos dan con tanta intensidad, con tanta pasión. No, Bueno, y si te pones a pensar en Hollywood, pues estaba Dolores del Río, el Indio Fernández, también. no sé cuántos. Éramos la moda, ¿verdad? Ramón Novarro, Sí. de los grandes. Tremendo, sí. Pero creo que tiene que ver con esa crisis del sueño occidental. Es decir, no puedes esconder lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Claro. la Primera Guerra Mundial Es una gran vergüenza. es sí. súper Oigan, vean nociva. Sin Novedad en el Frente, una película increíblemente Ese es John bien hecha. Huston, ese es John Huston, eso. Es de John Huston esa película. Es una película contemporánea, estuvo para el Oscar y está en, creo que Netflix. Hay que verla. Véanla, porque ahí te das cuenta realmente de lo que era la guerra, ¿no? Y este muchacho que va con gran ilusión y que acaba obviamente muerto, ¿no? Es que ese es el punto. Yo creo que... Es romántico, esta cosa romántica. Exacto, y la confrontación con la realidad. La realidad. Y Sí, la los necesaria pedazos de reconstrucción. carne, sí. No, y la necesaria reconstrucción de una sociedad que se da cuenta que ha fracasado. O sea... Pero es que han fracasado las posiciones. Volvimos al comunismo. Claro. Yo siempre fui capitalista, pero pues tenía curiosidad. Entonces fui a varios paraísos socialistas y era un horror. Espantoso. Yo me acuerdo, Rusia era el espanto, en Bueno, los 80. ¿sabes qué sí me sorprende de esa Rusia de la URSS? La arquitectura, Armando, futurista que hay. ¿Has visto eso? De esas torres. Magnífico, Sí. unas cosas de ciencia ficción impresionantes. ¿Has visto eso? Sí. ¡Qué cosa! Oye, maravilloso. Unas torres impresionantes. Rarísimo. Y mientras tanto, Máximo Gorki escribe la más, que creo que es lo más inmundo que he leído, ¿verdad? Una de estas cosas de sí, somos todos nosotros, horrible, ¿verdad? No, en todas las sociedades hay contrastes, ¿no? Si no sería muy aburrido, todos iguales. Pero justo en los años 50 creo que es eso. O sea, decir, aceptar que ha habido un error público, Primera y Segunda Guerra Mundial, y buscar de manera muy romántica en los extraños mexicanos campiranos abandonados otra opción de vida. El futuro. Es como cuando la tuerca da una vuelta, ¿no? Es decir, aquí ya no se encontró, si seguimos por esta ruta ya no es, tenemos que dar una vuelta y empezar a reinterpretar lo que ya conocíamos. Por eso es que, por ejemplo, los norteamericanos en los años 50 van a estar muy interesados en la arquitectura mexicana. Ellos son como los grandes representantes de la arquitectura moderna vertical, pero ahora en los años 50 están interesados en la arquitectura vernácula, en las tradiciones arquitectónicas, mandan a un montón de gente para conocer México y América Latina. Cuando a su vez América Latina está buscando ser vertical, tenemos el Tlatelolco, tenemos el Cupa, tenemos Claro. todas esas Eso tiene una demostraciones. connotación social. Modernidad. Pero también tenemos arquitectos. Modernidad. Exactamente, Sí. exactamente. Y están los arquitectos capitalistas, sobre todo Carlos Obregón, el Banco de México, el edificio Sears,
Guardiola, ¿te acuerdas? El Monumento a la Revolución. Pero eso no tiene, ellos son post-modern, no sé, es un esfuerzo distinto, pero no tiene un contenido social. Pero lo que pasa es que empieza a haber más información, ¿no? O sea, la gente viaja, los arquitectos, los artistas viajan, traen ideas nuevas, ¿no? Para lo que se quería aquí lo mexicano. Así es. Y al mismo tiempo nosotros entramos en crisis. Y lo que aporta. Yo participé en una exposición que se llamaba El espíritu latinoamericano. Y era un documento bien importante de cómo los artistas latinoamericanos llegan a Estados Unidos hechos. Estamos hablando de los años 20, 30, ya llegan Mérida, Lam, Rivera, todos son artistas ya hechos que influyen a los Estados Unidos. En el caso de Pollock. De hecho van a el gran héroe pues, es el resultado de Siqueiros. Así es. Y van a prosperar además, Armando. Van a integrarse a la economía. En un momento dado, bueno, los murales de Rivera. Claro. O Tamayo y su despegue económico. Claro. Pero también es que Tamayo es otra regla. Yo creo que Tamayo va más hacia lo estético. En el caso de Rivera va más hacia el mensaje. Ahí el drama de que pone a Lenin y le tiran el mural, ¿no? Sí, y ahorita que lo decías, de esta parte de América Latina, ya en esa época, también México como un gran escaparate de la creación. O sea, venía un montón de gente. Una historia muy larga. Sí, pero pensaba mucho, Armando, por ejemplo, en estos círculos de venezolanos, de colombianos que venían a México para aprender. Sí. O sea, México era una gran capital para América Latina. Bueno, a partir del muralismo realmente se vuelve una meca. Y el cine también, que va a ser muy importante. Y ahorita que hablaban de Rodríguez Lozano, esos diálogos entre Figueroa y Rodríguez Lozano, yo veía estas composiciones de Figueroa como oscuras, con las mujeres llenas, con la y ves a Rodríguez Lozano. La tristeza esta, sí. ¿Ves ahí en esa cámara de Figueroa? Hay tonalidades grises, como los Rodríguez Lozano. Son muy parecidos. Hay partes donde tú puedes hacer esa reflexión. O, por ejemplo, la importancia del cine en Siqueiros, ¿no? De la fotografía y del cine. Siqueiros tiene para mí es el más original. Realmente. En cuanto a composición y técnica. No, es que todo, la técnica, inclusive él utiliza materiales que no estaban, no eran ortodoxos. Pero tenía su estudio ahí en Polanco. Sí. La casa estudio. La casa esa, sí, preciosa. ¿Todavía funcionará el estudio? Sí. Qué bueno. Se llama Casa Estudio, ¿no? Siqueiros. Tres Picos. Nosotros la reabrimos. En nuestra larga historia de 54 años encontramos la maqueta que hizo para el mural de la universidad. Estaba en Texas, la compramos, la trajimos, había que limpiarla, en fin, y le tomé una muy buena foto, y en Bellas Artes estaba como director Gerardo Estrada, un gran amigo mío. Le mandé la foto, le dije, Gerardo, encontramos esta maqueta, ¿por qué no la exhibes en la sala de murales? Me dijo, perfecto. X tiempo más tarde me dijo, Armando, ¿por qué no reabrimos la sala de arte público Siqueiros con la maqueta? ¡Qué maravilla! Entonces reabrimos la sala de arte público. Y qué buenos tiempos, ¿no? Para poder hacer eso. Bueno, ojalá vuelvan un día. ¿Qué te diré? A veces el establishment oye a los fifís como yo, ¿no? Porque tienes otra visión, ¿no? Y a veces te oyen, a veces. Tú eres el brazo ejecutor de una avanzada social. Aunque digas que eres fifí, no es cierto. Ahorita soy fifí. Tú has sido la plataforma, de movilidad de todos estos talentos. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo de las ideas, ¿no? Ajá. Yo no tuve educación porque empecé a trabajar a los 16 años. Entonces siempre quise superarme porque no tenía educación. Entonces me cultivé lo más que pude. Moraleja, tenía proyectos pues, bastante ingenuos, pero
que en el caso de la maqueta, nadie la conocía, ¿no? Hicimos cosas locas. Orozco atendía a un doctor. No, a Orozco lo atendía un doctor. Y me dijo su hijo un día, Armando, ¿qué hago? Mi papá atendía a Orozco y nunca le cobraba. Entonces un día Orozco le dijo, oiga, doctor, pues me siento muy incómodo. ¿Qué hago por usted? Pínteme ese muro. Y le pinto un fresco. Resulta que se murió el doctor. Ya nadie vivía en esa casa y había que tirarla porque era un terreno valioso. Había que rescatar el fresco. Lo rescatamos. Lo pusimos en Arbil. ¿Quién nos iba a comprar una pared? Y se La compró. ahora es de Bellas Artes. Entonces, esas cosas, y con esta necesidad de superación, proponía yo cosas, pues, exóticas, excéntricas, Pero, imprácticas a veces, porque yo tenía que comprar y vender. pero lo maravilloso es que ahí hay una acción hacia el patrimonio, que es bien preocupante. O sea, ahí tú estás manejando patrimonio. Si no hubieras estado, ¿quién lo hace? Bueno, y tirar la casa. Exacto, Claro, pero claro. o sea, está el reto y quién lo asume, ¿no? Y eso es algo que creo que vale mucho la pena señalar, sea desde la iniciativa privada, desde la iniciativa estatal, donde están esas acciones que están permitiendo que se pierdan un montón de cosas o de objetos o de inmuebles como el que estamos. Una pérdida de la sensibilidad, una pérdida de esta capacidad No, de pero también es percibir. borrar el pasado. Es Porque que esa es la mira parte lo que más hizo preocupante. Haussmann en París, ¿no? Tiró medio París para hacer las grandes avenidas. Pero es que ese es el punto trágico, ¿no? Porque dices, bueno, el inmueble es doloroso, que se vaya, pero la historia y los que participaron en ella y las voces y las manos y la creatividad que condensa esa construcción o esa pieza, ¿a dónde queda? ¿Y por qué se priva el derecho del resto de la comunidad o de la sociedad para saber sobre esos valores? Que es justamente una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con Juan o con Ancarro. Más allá de que te guste o no te guste, creas que es importante o no es importante el arte, hay un derecho de la comunidad de conocerse y de verse reflejado más allá de los santos casi que se han creado como grandes figuras de la historia. Dices, bueno, aquí hay gente que se fue a la Guerra Civil Española, aquí hay gente que hizo una crítica contra el fascismo, aquí hay gente que estaba buscando que no se perdiera el pasado en un contexto de modernidad avasalladora. ¿Cuánta gente, si tú le cuentas esa historia, no se siente reflejada y estimulada? Y eso es creo que lo que se pone en riesgo triste y difícilmente. Yo cuando les platico a los jóvenes sobre esto, o sea, se prenden, ¿no? Porque es que yo estoy en un proceso de construcción, de transformación, y saber esas historias los estimula muchísimo. Y yo sí creo que ahí hay un derecho de la sociedad que conforma este entramado de conocer y de Sí, saber. pero no hay conciencia. Es que, y si no hay conciencia, entonces todo es más sencillo. No lo evalúas. Pero también nos sentimos obligados. Bueno, pero Tú los tendrás fifís. tu interés económico fifís. lo disfrazas, pero tú tienes una obligación social también y Bueno, moral. sí, y la has sostenido hicimos todo el mil tiempo. mil cosas. Lo has sostenido Muchas todo el cosas así de locos. También presentamos en Arbil, cuando estaba en la cárcel Siqueiros, montaron una obra que se llamaba Licenciado, no te apures. Y él hizo la escenografía, la mostramos en Arbil. Tengo unos Qué grabados padre. Era un de esa temporada. De ese impresionante, tiempo. era la escenografía. O lo que nos- Imagínate en Arbil, ¿quién nos iba a comprar eso? Y lo- Pero nadie lo había visto. Pero lo tuviste ahí. Claro. O lo que nos contaste de Mérida con el catálogo. Imagínate, eso a mí me conmovió muchísimo. No, pero yo te voy a contar mil otras. Pero ese en particular me encantó. Mira, te voy a contar una. Yo conozco a Toledo cuando él regresa de Europa en los años 60, 65. Guarachudo. Me hago amigo, bla, bla. Y llegan los 25 años de Arbil. Y dije, oye, Francisco, tú expusiste conmigo en el 70. Vamos a hacer un cierre de ciclo en el 95 y cierres un ciclo de exposiciones que yo estoy organizando. Entre ellas una pionera que se llamaba 5 Mujeres. Bueno, ¿Se llamaba cómo? 5 Mujeres.
Carrington izquierdo, Carlos Raón, que nadie recordaba, y Varo. En fin, me dice, hazme un proyecto. Bueno, nos regresamos, Víctor y yo fuimos a la Oaxaca, le dijimos, oye, queremos cerrar el ciclo contigo, cumples 25 años en Arbil, hágame un proyecto. Ok, nos regresamos a México, que tenemos, que vendimos, que podemos conseguir. Volvimos, mira Francisco, eso es lo que podemos hacer. Déjemelo pensar, ok. Vengan, ya lo pensé, ahí vamos. Miren, la gráfica no la pongan, es muy amplia y no la van a cubrir, no tiene sentido, además está muy vista. Mejor, 2 originales, 2 cambios. O sea, fue su curador. Por eso y eso. Y siempre causó furor porque pues, en 15 años no había expuesto en el 80 en el Museo de Arte Moderno. Los pasos de Arbil era una novedad, ¿no? Bueno, tocó en suerte que la entonces directora de la Whitechapel de Londres, que es como el Museo de Arte Moderno, vino y vio la exposición y en la ocasión yo no estaba. Pero volvió a tocar en suerte que pide prestados 2 Siqueiros. Estas obras no viajan solas. Entonces fui con ellos, entregárselos. Dijo, Armando, por favor ayúdame a hacer una exposición de Toledo. Imagínate, fascinado, ¿no? Dije, bueno, mira, mándame una carta donde me pides ayuda. Yo se la paso a Toledo. Si Toledo acepta, vienes a México, vamos a Oaxaca y presentas tu proyecto. Bueno, mandó la carta, se la mandé a Francisco, una cartita me dice, no, mira, Francisco es muy importante, el Museo de Arte Moderno, bla. Ven, que venga. Catherine, tienes que venir a México. Ahí viene Catherine Lambert. Nos vamos con ella a Oaxaca. Una cena. Le presenta su proyecto. Y se voltea a Francisco. ¿Ustedes van a participar? Claro, Francisco. Ok, que se haga. Bueno, salimos. Estaba feliz Catherine. Pero no tengo dinero para empezar el proyecto. Lo que llaman seed money, ¿no? El dinero semilla. Le dimos un cheque. Tú se lo diste. Claro. La financiaste. ¿Qué sucedió? Se expuso en Londres y se expuso en Madrid. Y te devolvió tu cheque, tu dinero. No, No importa. era un aporte. O sea, así es me podría pasar días enteros como Sherezada, las 1001 noches. Es que es maravilloso escucharlo, me encanta. El revolucionario disfrazado de fifi. Así es. Y además es chocolatómano. No, todo lo que sea dulce. Muy bien. Pero bueno, qué maravilla. O sea, qué oportunidad, ¿verdad? Lo que nos está platicando forma parte de estas construcciones históricas, ¿no? O sea, finalmente es un pasado. Y hay una cosa que yo creo de la que sí podemos siempre sentirnos muy seguros y es del arte mexicano. O sea, México puede o ha buscado en estas dinámicas internacionales posicionarse y no ha habido, yo creo que algo tan denso, tan contundente como el arte, tan incuestionable. O sea, más allá de los estilos, de los cambios que haya, el arte mexicano no es desdeñable. No. Eso sí es algo en lo que podemos estar muy confiados. Es una columna vertebral. Y desafortunadamente con el tiempo no se le ha dado ese tratamiento que nos permitiría tener esos diálogos a esos niveles.